Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Aquí estamos una vez más en nuestro programa Glosa. Hoy tenemos un invitado muy especial desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista también de la amistad que nos une. Hoy conversaremos con el director de la OPREP, el ingeniero Rafael Santos. Con él conversaremos sobre la extensión de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo y las posibilidades de también tener otras nuevas rutas aquí en el Distrito Nacional. Algo que vamos a conocer también sobre lo de Santiago de los Caballeros. De manera que les invitamos a que si usted está interesado en conocer qué pasará durante los próximos 3 años que restan del gobierno del Partido Revolucionario Moderno con respecto al metro, en este programa usted lo va a conocer. Hacemos la primera pausa y en breve retornamos ya con el ingeniero Rafael Santos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bien, como habíamos anunciado, tenemos hoy la presencia de Rafael Santos, el ingeniero, quien es el director ejecutivo de la OPREP aquí en Santo Domingo, una oficina que tiene una gran responsabilidad, sobre todo de acuerdo a las informaciones que ha dado el propio presidente de la República de las diferentes obras que tendrá que realizar en este cuatrenio. Pero antes de entrar en materia en ese aspecto, lo que queremos es saber la experiencia que ha tenido el ingeniero Rafael Santos, tanto en la vida pública en la República Dominicana como su procedencia. Así que bienvenido al programa y quisiéramos conocer de ti. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar al público porque tú sí sabes mis raíces. Este señor y yo fuimos compañeros de estudio en Moca, sí, en el colegio Domingo Sabio, y nos une una amistad de muchos años. Yo soy ingeniero civil, egresado de la UCAMAIMA, recién egresado, fui nombrado como director de la oficina de obras públicas con asiento en Moca, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Estamos hablando de los años 79. Ahí al cambio de gobierno de Salvador Jorge Blanco, fui ascendido a director regional de la zona norte del Ministerio de Obras Públicas, y después fui trasladado a la dirección regional del Nordeste con asiento en La Vega. En ese interín siempre me gustó la política, fui regidor cuando los regidores eran honoríficos, que no cobraban. Eso fue en la gestión de Rubén Lulo. De Pilo Salcedo. Ah, de Pilo Salcedo. Sí, del 82 al 86. Ok. Y después vino la división del PRD en aquellas ocasiones. Fui candidato a síndico, creo que en el 90, recuerdo, por el PRI, cuando vino la división. Después hubo esa integración y posteriormente a la llegada del gobierno de don Hipólito, vine a servirle a un amigo aquí que era el director de la supervisora, y me quedé los 4 años ahí como asistente técnico de esa dirección. Esa ha sido la experiencia pública mía. Lógicamente de eso no se vive, hay que desarrollar la profesión, y entonces he desarrollado con mucho éxito el tema de los proyectos inmobiliarios en la ciudad de Moca. Hemos hecho prácticamente una ciudad, sí. Con un estilo diferente, con condiciones de vida muy diferentes. Cuando la gente llega a uno de esos proyectos que hemos desarrollado allí, piensan como que no viven en Moca o que no viven en el interior, porque se ha desarrollado con mucho éxito para la gente que vive ahí, y para nosotros también nos ha ido bien. Hemos tenido algunas acciones en el ámbito social y en el ámbito empresarial. En el ámbito social fui
presidente 7 veces de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Payá, que es una institución tal vez la más prestigiosa de la provincia. Y que ha servido precisamente para desarrollar muchos proyectos, que ha hecho un avance de toda la provincia, no tan solo de Moca. Muchos proyectos, pero recuerdo lo importante que fue nuestra participación del 91, 92 al 94. Ahí conseguimos el acueducto del Cibao Central para beneficiar a Moca y conseguimos 4 o 5 proyectos habitacionales que desarrolló el presidente Balaguer de entonces en beneficio de esa colectividad. También ahí desarrollamos unos programas de financiamiento que se convirtieron finalmente en una cooperativa, que es la cooperativa COADEPE, que es la cooperativa de la asociación. Y yo tuve la oportunidad de ser su presidente del Consejo de Administración por 7 años también. Y la vida nos dio algo más porque los hijos, ya uno de mis hijos, el segundo de mis hijos fue 2 veces presidente. Después que ya yo salí de la cooperativa, fue 2 veces presidente de la cooperativa. Esa es una institución que ha incidido muchísimo en el desarrollo de esa provincia, atendiendo sectores productivos, a microempresarios, a lo pequeño, a lo que hay que darle la mano. Y estamos hablando de una institución que tiene 3.000 millones ya de activos. Es decir, no es una institución pequeña. Es algo que empezó pequeño y nosotros lo dejamos con 2.200, 2.300 millones de pesos de activos hace ya un tiempo, hace ya más o menos 8 años. Y nos hemos desarrollado, ahora hemos tenido un nuevo reto que el presidente nos ha designado como director de la OPRE, la Oficina de Reordenamiento del Transporte. Y lo hemos asumido, estamos aquí. Bueno, lo que podemos apreciar es una vasta experiencia administrativa en diferentes instituciones y al mismo tiempo tu carácter ya como ingeniero, que también da la experiencia en la práctica, en la logística de cualquier proyecto como esto. Pero precisamente al llegar a una oficina tan especializada como la OPREP, y digo especializada porque todos pensamos que la OPREP nada más es el metro o el teleférico y nos quedamos en eso. Realmente, ¿cuál es la función de reordenamiento que tiene la OPREP para el transporte? No sé si tan solo en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, o también en todo el territorio nacional. Bueno, la OPREP fue creada con ese objetivo. Lógicamente, en el 2017 se creó una nueva ley, que es la de Intran, que comienza a generar funciones de planificación ya para todo el transporte. Y entonces la OPRE la van viendo como en un proceso que debe ir hacia dar servicio al teleférico y al metro o algún otro medio de transporte masivo que se le encomiende. Y entonces, recientemente, creo que hace 5 o 6 meses, se creó una nueva institución que tiene acciones similares de lo que fue originalmente para lo que se creó la OPRE, pero con una particularidad, y es que esa nueva institución tiene a su cargo cómo involucrar el sector privado en el desarrollo Esa es la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia. Tiene acciones muy similares de planificación, de ejecución, de ese tipo de cosas. Y lógicamente, pero tiene esa particularidad, porque por ejemplo ellos que no está en la formación de la OPRE, en la capacidad de formar empresas público-privadas, de transporte, motivar acciones de esa naturaleza, y vamos a ver qué ellos van a hacer. Ahora lo que luce que la OPRE va encaminándose a convertirse en una empresa pública o una empresa pública privada en el futuro,
que se va a encargar de las operaciones, de esos sistemas de transporte. Ahora no está así porque no se ha derogado el decreto, es un proceso que uno ve que se va yendo, las experiencias de ejecución de obras de esa naturaleza, lógicamente la tiene OPRED, porque más nadie ha hecho túneles ni ha hecho trenes aquí en los últimos años. Y entonces nosotros estamos todavía involucrados en los procesos de ampliaciones de la capacidad del metro, en las extensiones que el presidente ha anunciado y que muy prontamente vamos a iniciar físicamente, porque los procesos de licitaciones y de ese tipo de cosas ya en su mayoría están concluidos. Y vamos a tener mucha tarea de ejecución, de acción. Pero de todas maneras, la OPRED se va a concentrar en lo que sería el transporte de pasajeros entre un metro, entre un tranvía, entre un, ¿cómo se llama?, un monorriel y el teleférico. ¿Se concentraría en esas? Sí, es bueno señalar, Hidalgo, que es bueno señalar que lo que está mencionando son modos de transporte. La gente tiene que moverse porque la movilidad es una obligatoriedad de la gente de hoy. Y nosotros decidimos, en función de los estudios, de qué manera movemos la gente. Hoy nosotros tenemos el modo de transporte que es el metro, que todos conocemos, y el teleférico. Para mover grandes masas de personas en toda parte del mundo, lo que ha venido resultando más eficiente es los trenes subterráneos, que aquí le llamamos metro. Es decir, sí, son trenes, evidentemente. Son trenes, un tren como se hace en la metrópoli, en la ciudad. Exacto, se queda como metro. Se le define como metro. Entonces, los estudios te van indicando cuáles son las cosas que tú tienes que ir haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de Citra que se hizo en el 2018 que indicaba que la OPRED tenía la obligatoriedad de ampliar la capacidad de la línea 1 del metro como primera opción. ¿Cómo se amplía la capacidad? Bueno, ahora tenemos trenes de 3 vagones, vamos a poner trenes de 6 vagones y ahí tenemos la capacidad de duplicar la cosa. Es una pregunta que también yo me hacía en el sentido de que es más factible, es mejor o ya está determinado que sea así, el hecho de aumentar los números de vagones o de aumentar los números de trenes, que incluso podrían aminorar el Eso tiempo se llama de la espera. frecuencia, la frecuencia de los trenes, pero la frecuencia de los trenes tiene una limitante. Primero, donde dan la vuelta, que ese es prácticamente el tiempo que se coge para dar la vuelta, que son 150 segundos alrededor, no pueden ser menos de ahí. Segundo, también está la limitancia de desmontar los pasajeros y montarse, porque eso coge un tiempo. Coge un tiempo también. Y entonces la frecuencia tiene ese límite. Nosotros estamos operando entre 150 y 180 segundos por cada tren. Entonces, como eso está limitado, lo que obliga para aumentar la capacidad, que ya la demanda lo está en las horas pico, ya la demanda lo está, porque no solamente el problema de la pandemia que evitaba que 1% del tren fuera vacío, sino que la demanda se nota en la fila, porque cuando de 7 a 9 de la mañana se acumula mucho la gente en las estaciones. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que tenerle una mejor oferta a la gente, y lo que obliga a eso es poner trenes de mayores capacidad. Bueno, estamos hablando de la línea número 1 y vamos a quedarnos ahí en la línea número 1 antes de entrar en las otras opciones que hay y en los otros proyectos que hay. ¿Cuántos pasajeros actualmente se transportan con los 3 vagones de cada tren en el día de hoy?
¿Y cuánto sería la capacidad una vez que se le integren? ¿A todos se le van a integrar 6 vagones? ¿3 más? Sí, yo te voy a explicar cómo se va a hacer, porque hubo una mala planificación cuando se pensó que podíamos hacer trenes de 6 vagones en una sola línea, porque cuando desmontemos los pasajeros en el intercambiador, tenemos que tener mayor capacidad en la otra línea, porque si no lo que vamos a hacer es un problema. Tiene que ser las dos. Entonces, esas acciones se tienen que hacer en las dos líneas y estamos trabajando para eso y te voy a explicar cómo. En el día de ayer nosotros montamos 307,000 personas, usuarios. No son dos. Y son 307,000 personas con una cámara de televisión como la que ustedes tienen aquí, que son los celulares. Es decir, que ese metro es de ellos y no puede faltar nada, porque si no está en los medios de comunicación. Sí. De una manera muy bien, muy correcta, porque nos obliga a que las cosas salgan bien y se hagan correctamente. Cuando en el horario que tenemos, que es de 6 de la mañana a 10 de la noche, montamos esa cantidad. Cuando se tengan trenes con la misma frecuencia de 6 vagones, prácticamente tenemos duplicada la capacidad. Lógicamente no es que vamos a montar el doble de los pasajeros, porque no. Depende de la demanda también. Depende de la demanda. Si la demanda luego es de 500, exacto, pues se queda en 500. Se quedará en 500. Exactamente. Pero al tener trenes de 6 vagones, literalmente tú dices, y lo mueves la misma frecuencia, tú vas a tener prácticamente el doble de la capacidad de hacerlo. Esa acción, ¿cuándo estará lista? El hecho de tener las dos líneas con los 6 vagones. Muy buena pregunta. Mira, para hacer los trenes de 6 vagones, evidentemente hay que comprar trenes, o comprar trenes de 6 vagones, o trenes con la capacidad de acoplarlo uno del otro, que fue la opción que cogió la OPRE. Sí, la opción, exacto. Exacto. Cogimos la opción de poder comprar los trenes, pero no solamente tenemos que comprar los 20 o 21 trenes que nosotros tenemos hoy operando en la línea 1 para acoplarlo. No solamente eso, sino que cuando ya los trenes sean de 6, nosotros tenemos que tener la energía, que es el doble, que hay que modificarla, los cables que llevan esa energía en esos 16 kilómetros, en esos 14 kilómetros. Hay que poner los transformadores que lleva eso. ¿Y los andenes están preparados para entonces los andenes, todo lo de la parte soterrada, gracias a Dios, estuvieron bien planificados y pueden coger trenes de 6 vagones. Qué bien. Ahora, los que estaban en la parte elevada hacia Villamella, nosotros estamos poniéndolo en capacidad de que puedan coger los 6 vagones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros empezamos todos los días a las 12 de la noche a trabajar y a las 5 de la mañana cerramos, porque a las 6 viene el tren. Claro. Entonces estamos trabajando de esa manera, y aprovecho la oportunidad para agradecer a toda esa comunidad de la parte norte, que en ocasiones, como anoche por ejemplo, que tuvimos que retirar el servicio de energía eléctrica después de las 11 de la noche, porque hay actividades que no podemos hacerlas con la energía. Hay que parar grúa, hay que elevar acciones, entonces obliga a que haya que, en ocasiones, ir produciendo esos apagones. Entonces, nosotros estamos planificados como para que a febrero, marzo ya los andenes estén listos. Los trenes no son como los carros. Hay que mandarlo a hacer. Claro. No están en stock, no están en una tienda. No. Dame dos. Hay que mandarlo a hacer, hay que diseñarlo, hay que ponerlo, y eso coge 18 meses. Nosotros ya hace varios meses que ordenamos 24 vagones. Habíamos recibido 18 que ya están aquí, pero están como trío, están operando ahí. Pero bueno, para terminar con la línea 1, yo quiero que en el próximo segmento tú nos hables de esta ampliación que se le hará
a la línea 1 hacia el norte del Distrito Nacional. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con el ingeniero Rafael Santos, director ejecutivo de la OPREP, en su programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Estamos conversando con el ingeniero Rafael Santos, director de la OPREP, y quedamos pendientes de saber por qué se va a ampliar un poquitito más, qué distancia de la línea 1 del metro que hoy termina en la estación Mamatingó. ¿Hasta dónde llegará y por qué esa necesidad? Bueno, si puede ver, la estación Mamatingó en un tiempo era como el fin de la capital. Sí, y de eso ya han pasado 13 o 14 años. La operación del metro hoy ahí es un desorden, es un caos, porque toda la parte de Punta, de San Felipe, de La Victoria viene y desaloja ahí, y entonces se ha hecho un tumulto enorme esa parada. Entonces, al la capital desarrollarse hacia Punta, entonces el presidente Abinader fue a un consejo de gobierno en la zona norte. Le pidieron que extendieran un poquito el metro, porque eso no solamente que va a quitar ese problema que se genera ahí en la estación Mamatingó, sino que le va acercando el servicio a medida que la ciudad va creciendo hacia esa dirección. Y conseguimos dos cosas ahí. Conseguimos ubicar esa estación en un punto donde hay una avenida que va a ser entonces el enlace de La Victoria con esa terminal, que va a ser la última. Lógicamente hay otra noticia que esa yo puedo decir. El presidente quiere que en la última estación se haga un gran parqueo para que ir armando y educando a la gente para que vengan en sus vehículos y puedan usar el metro para hacer su diligencia y no tengan que entrar a la ciudad. Y entonces ese gran parqueo se consigue 1 kilómetro más adelante. Pienso que hasta ahora, y lo que se está contemplando a nivel presupuestario para el año que viene, una estación con el arreglo de una viabilidad que tiene entaponado toda la región de ahí de Villamella, y pienso que ya para 2023 pudiera el presidente anunciarle que va a hacer esa segunda. Y está acercando también a Monteplata, a Santo Domingo, a toda la provincia de Monteplata. Bueno, si pudiéramos tener recursos, pudiéramos llegar a la avenida de circunvalación. A la circunvalación, que ahí, y ahí pudiéramos liberar. Sería una conexión perfecta. Una conexión perfecta de todo el Cibao, incluso. Exactamente. Pero las cosas hay que irla planteando y haciéndola como se pueda, porque la verdad es que hay que hacer magia, y no sé cómo el presidente ha tenido la capacidad para poder decir que en el medio de esta situación van a hacer ese tipo de inversiones, porque las inversiones son caras. Realmente será un acto de magia todo lo que está propuesto y que se logre realizar en este cuatrenio. Será un acto de magia. Por ejemplo, la ampliación de la línea 2, porque quiero luego entrar a la otra línea, una tercera que se supone que se va también a realizar. La ampliación de la línea 2 que va hasta Los Alcarrizos, en una primera etapa. Vamos a cambiar los términos. Estamos usando ampliación para los términos de las capacidades. Cuando hablamos de la ampliación de la línea 2, es porque también vamos a hacerle a la línea 2 lo mismo que le estamos haciendo a la línea 1, con una ventaja, que todas las estaciones de la línea 2 cogen trenes de 6. Nada más tendremos que repotenciar la energía y listo. Perfecto. Entonces, el término que estamos usando, que yo prefiero que tú uses, es la extensión. La extensión. Exacto. Vamos a extender el servicio hasta Los Alcarrizos. Eso consiste en un proyecto que va desde el kilómetro 9
hasta la entrada de Los Alcarrizos, que se interconectará ya con el teleférico, que va a ser como un recolector de la gente de Los Alcarrizos, en sus dos direcciones, y nos la dejarán ahí en la estación conjunta, pegada con el metro, para que entonces tomen el metro y lleguen a cualquier punto de la capital. Esa extensión tiene 7.3 kilómetros, va a tener 5 nuevas estaciones, porque no solamente es a Los Alcarrizos que le vamos a servir, sino que vamos dando servicio en todos los barrios circundantes. Se van a beneficiar más de 1 millón de personas que hay en los barrios de influencia del metro hacia Los Alcarrizos. Y es una obra que hemos conseguido desarrollarla tipo viaducto, igual que como lo de Villamella, con una ventaja para el Estado y para el país, y es que la vamos a desarrollar al lado sur de la autopista Duarte, que en su mayoría esos terrenos están preservados como derechos de vía, y las diferentes construcciones o ocupaciones que pudieran haber y que vamos encontrando tienen de entrada que están en un sitio donde no debían estar. No debieron haber estado. Lógicamente tengo que aprovechar esta oportunidad para felicitar la conducta del barrio Enriquillo, que es donde sale el túnel para iniciar el viaducto, porque hoy el tren está abajo de la tierra, es soterrado en el kilómetro 9. ¿Por qué esa opción de hacerlo precisamente sobre la superficie? Yo te voy a explicar. Primero, porque sale a la mitad del costo o menos de la mitad del costo de hacerlo soterrado. Dice, pero ¿por qué no lo hicieron siempre por encima? No es lo mismo hacer un tren por el medio de la Máximo Gómez por encima, porque ya está ocupado, que hacerlo a través de un derecho de vía que tenemos. Exacto. Exacto, es lo primero. Lo segundo es que haciendo el tren nos va quedando la marginal de la autopista Duarte, que ahora no la vamos a llamar marginal, sino vamos a llevar la ruta alimentadora de todos esos barrios para que vayan a una o a otra estación del metro. Pero ellos también la van a usar esa marginal para interconectarse en sus propias diligencias y en sus propias cosas. Y eso va a evitar que el otro valor agregado, enorme valor agregado, y es que vamos a separar esa marginal de la autopista Duarte, y tú vas a tener a la entrada de la capital una autopista expreso, donde se podrán conectar esos barrios con la autopista, pero en los puntos donde hay elevado, que están organizados para que no... Y por suerte que hasta después de Los Alcarrizos, por lo menos de 3 carriles, de 6 carriles, 3 y 3 de cada lado. Pero ya, por ejemplo, ahora, la persona, por ejemplo, que vive en Los Alcarrizos, tiene que coger alrededor de 1 hora y media para llegar al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad o a una estación del metro. Pero cuando se va es lo mismo. Claro. Entonces estamos perdiendo prácticamente el 30% del tiempo útil de la gente que vive ahí. ¿Y en qué está esa terminal de Los Alcarrizos con respecto a los autobuses que vienen del Cibao, al transporte público de autobuses? Bueno, cuando llegamos a la terminal, esa terminal va a tener el metro, el teleférico y una terminal de autobuses. Que podrán dejar los pasajeros. Que no, van a dejar los pasajeros ahí. La idea es que ese sea lo que se está haciendo en el kilómetro 9, ¿no? Llegamos hasta aquí. Ya. Y entonces esa cantidad de vehículos tampoco van a entrar a la capital. Sería magnífico. Y lo que vamos a tener, miren, lo que vamos a tener es que tenemos el ejemplo. Yo incluso tuve la experiencia porque trabajé cuando te dije que trabajamos en el gobierno de Hipólito haciendo la autopista Las Américas, y hicimos exactamente lo mismo. Dividimos la autopista Las Américas y le hicimos una marginal a los barrios de 3 carriles. Sí. Y usted ve que usted entra por ahí, de que usted pasó el peaje, el tapón desapareció porque claro. ya es un expreso. Ya es un expreso. Entonces sí, eso claro. queremos hacer
esa acción también va a quedar totalmente definida en beneficio de la entrada a la capital. Ahora, para la salida a la capital, me imagino que habrán otras instituciones que serán las responsables de hacer lo propio. Claro. Hablando de extensión, corregido ya el término, la extensión entonces de la línea 2, tenemos una confusión. Esa extensión hacia el este irá hacia San Luis o hacia Los Mameyes, No. porque hemos oído hablar de los dos puntos finales de destino. No, mira, la línea 2 del metro se pensó desde el origen, desde Los Alcarrizos hasta Los Mameyes. Es el original. Ese fue el plan, y además los equipos y las acciones se cogen eso. Se prepararon para eso. Se prepararon para eso. El estudio que yo te dije de Citra dijo, primero, amplíen la línea 1, segundo, amplíen la línea 2 y tercero, hagan la extensión de Los Alcarrizos. Y vamos aquí en lo tercero. Sí. Lo cuarto, Ahí. indiscutiblemente tiene que venir la extensión hacia Los Mameyes para conectar con posibles proyectos de transporte colectivo que se van a desarrollar para cubrir esa gran demanda que hay de las Américas hacia Boca Chica. Llegar a Los Mameyes será llegar prácticamente al acuario por ahí, ¿no? Exacto. No. Un poquito antes. Un poquito antes. Entra, pero conecta con los Tres Ojos, donde están los Tres Ojos. Ahí habrá una estación que es la que debe conectar el metro con la futura que iría al aeropuerto. Que iría al aeropuerto, a Villamella o a Boca Chica. O Boca Chica, donde sea, exacto. Donde sea. Eso es un proyecto que lo estará desarrollando, lo estará pensando, planificando la nueva oficina que yo te dije. Ahorita eso no es una obligación ya de nosotros de la OPRE. Ya eso ya nos lo quitamos de encima. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un estudio prácticamente acabado para la línea que va desde Megacentro hacia San Luis, San Isidro. Eso está ahí en carpeta y estamos enamorando. ¿Y esa no sería más necesaria precisamente porque existe una mayor población, una mayor cantidad de personas ahí? Igualmente necesaria, vamos a decir, porque la ruta que tú estás diciendo tiene un eje principal que es la 27 de febrero, que es donde se mueve más gente. Sí. Entonces eso le da mucha fuerza al proyecto, así a la ruta, vamos a decir, a la línea. Si esa línea se va a llamar 5, la línea 5 entera, eso le da mucho, y además hay mucha población también. Está Ciudad Juan Bosch, están todos esos barrios. Sí, pero eso será en un futuro. Bueno, pero en materia de este tipo de proyectos, hay que comenzar a hacer cosas. Para cuando las oportunidades vengan. Estamos de acuerdo. Estas cosas no se hacen así. Si cada gobierno hiciera una partecita de eso, en menos de 20 años podríamos tener el sistema más eficiente, mucho más eficiente. Mira, yo califico. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el gobierno pasado perdió mucho tiempo. Bueno, eso yo no lo quería decir. Pero porque criticando no se hace nada. No, pero si evaluamos. Pero perdió un tiempo. Claro. Si evaluamos que la primera línea del metro se hizo en 4 años y la segunda línea se hizo en 4 años más, perfecto. ¿Cómo es posible que en 8 años se hicieran menos de 10 kilómetros? No, fueron 2. Eso es 2 kilómetros del río de Los Amas a Megacentro, 2 kilómetros en 8 años. Con una gran obra, exacto. Pero se quiso buscar otro modo de transporte porque confundieron la situación y ese metro tenía una marca política. Entonces esa mezquindad no puede ser. No puede ser. Entonces, incluso dentro de las cosas
porque a los políticos les gusta siempre tener su cosa, pero llega un momento usted tiene que tener, como ha tenido el presidente Luis Abinader, dice, no. Pero Yo le dije en un momento, presidente, ¿usted se ha montado en el metro de aquí? No, pues venga, móntese. Oh, Dios. Venga a ver esta obra. Entonces cuando se montó y se apió de ahí, dijo, no, esto hay que continuar. Es que además cada gobierno le va a poner su sello. Sí, y se trabaja para la gente. Porque la comenzara en el gobierno de fulano de tal. No. Y usted la amplió. Esa ampliación es esa suya. es la suya, exacto. Y suya. además usted no tiene por qué cambiar una cosa que funciona y que está bien. Esto es un trabajo social, esto es un servicio público, esto es para la ciudadanía, esto no es para el partido ni para los dirigentes. Pero déjame decirte, Hidalgo, la obra que está dirigida socialmente con más eficiencia es el metro, porque es el trabajador y es el estudiante que se monta ahí. Exactamente. La mayoría de la gente que ya somos clase media, que sé yo qué, tú le preguntas y tú dices, ¿tú te has montado en el metro? Me monté un día para ver, pero el usuario del metro es la gente que necesita el trabajador. El usuario es el que verdaderamente lo necesita. Exacto. Y además, lo que tú planteas, si tú no tuvieras esa capacidad de mover 300,000 personas, un día antes de la pandemia, el metro movió 407,000 personas en un día. Es decir, ¿casi medio millón? Sería una locura pensar que nosotros sin ese servicio vamos a tener ciudad. ¿Es rentable el metro? No. En ninguna parte del mundo los transportes colectivos Ni aún no son. Déjame decirte por qué. El metro comenzó cobrando 20 pesos hace 12 años y hoy está cobrando 20 pesos. Entonces se vuelve como un aporte social de los gobiernos y entonces crea algún nivel de sensibilidad social y política. Entonces el gobierno paga, el gobierno subsidia. Pero es mejor que el gobierno se lo pague a sí mismo en un servicio público que pagárselo. Claro. Y bien dirigido. Óyeme, bien dirigido. Y un servicio eficiente. Bien rápido, dirigido. Seguro. Confiable. Sí. Y bien dirigido. Le toca a lo que tienen que tocarle, a lo que cae nunca le toca nada. Ojalá que no se pare ese ritmo de continuar las obras, de la institucionalidad, de seguir hacia adelante en la República Dominicana. Volvemos en breve en Glosa con el ingeniero Rafa Santos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Les recordamos que estamos conversando con el ingeniero Rafael Santos, el director ejecutivo de la OPREP. Para nosotros una gran satisfacción. Primero, como profesional de la comunicación, tener esta conversación con él. Y segundo, también a título personal, porque nuestra amistad viene desde hace mucho tiempo, desde que éramos estudiantes. Y la verdad que uno se siente bien que nuestra generación, aunque él es más viejo que yo, estamos en una generación precisamente ahora responsable del futuro de nuestro país y eso es importante, muy importante. Quería preguntarte, Rafa, lo siguiente. En Santiago se han hablado de tantas cosas, que si el metro, que si un tranvía, que si un monorriel o que el mismo teleférico. ¿Qué es lo que se piensa hacer en Santiago? Porque los santiagueros lo conocemos y sabemos que son muy exigentes. Tú sabes que yo te voy a empezar a decir en materia de ingeniería que eso viene de muy atrás. Cuando se hizo el puente Duarte, un puente colgante, el jefe hizo el puente Duarte, dijo, vayan y háganme un puente Duarte, un puente colgante en Santiago. Que hoy es el hermano Patiño. El hermano Patiño. Ese puente colgante ha resultado ser el puente colgante más pequeño del mundo. Porque no se necesita un puente colgante para cruzar el Yaque. Pero el jefe, para complacer a la gente de Santiago, no van a tener hizo una réplica del puente Duarte allá. Van a tener un puente Duarte allá. Y entonces... y Balaguer después le hizo un teatro nacional allá, un teatro. Exacto, sí, se hizo. Y lógicamente
este es un programa de visión nacional, yo me tengo que colocar como parte de Santiago, porque yo vivo allá, Claro, sí, yo vivo en el Cibao. Y entonces pienso que esas acciones son importantes, porque mucha gente piensa que el país se termina aquí en Santo Domingo. Hay ciudades que aportan mucho, como Santiago y todo el Cibao. Y cuando la historia está ahí, y hemos visto cómo nuestro pueblo de Moca también ha hecho grandes aportes en la democracia, en la historia de nuestro país. También hay que devolverle algo. Entonces, Luis ha interpretado esa situación por una gran necesidad que hay en Santiago. En Santiago, ya a las 4 de la tarde no se puede andar en la calle, no se puede andar. Es peor que aquí, total, que es Santo peor Domingo. que aquí, es peor porque aquí hay más Porque las alternativas, calles son más estrechas. allá son más Más estrechitas. estrecha, es más concentrado todo en el Todo, centro. y entonces el movimiento Sí. económico es sustancial, y cuando dan las 4 o las 5 de la tarde es un caos. Son 2 horas para tú trasladarte 2 kilómetros, 3 kilómetros. Internamente. Es decir, que es una situación muy difícil, y hay que buscarle una solución. Entonces, una solución de la que se ha visto es crear un modo de transporte colectivo que le permita a la gente poder andar en ello, y eso va a evitar que tengan que estar utilizando vehículos para hacerlo, porque a pie no lo van a hacer. Y no es lo que se va a hacer. Ya Luis instruyó, el presidente Abinader instruyó que se iniciaran los trabajos del teleférico. De hecho, se concluyó una licitación también para Santiago, ¿no? Sí, no, se dieron todos los pasos legales, porque este gobierno todo lo que se hace es sobrecumpliendo. Nos consta a yo todos. diría que sobrecumpliendo todos los pasos que tenemos que hacer. Pero ¿de dónde sale, por ejemplo, los recursos del teleférico? Cuando llegamos al gobierno, había un contrato para hacer un teleférico del 9 a Los Alcarrizos, que era una locura. Sí. Porque eso no es un medio de transporte. Está bien que tenemos sobrepasa el río Osama 2 veces y conecta un lado con otro. Tiene un poco de justificación. Pero a lo largo de la autopista Duarte usted no tiene por qué montar una gente a coger un solazo de 9 a Los Alcarrizos a una velocidad de 4 o 5 metros por segundo. Con un mínimo de pasajeros. Con un mínimo de pasajeros que no tiene. Y con el agravante de que si hay una condición si está lloviendo fuerte, y si hay problemas. Entonces, eso fue lo primero que nosotros tuvimos que desecharlo. Que tratar de convencer, decir, Claro. Mire, esto no es así, Será eso no, barato, pero eso no es, funciona, no, eso no es lo que se quiere. Pero claro. ese proceso estaba tan avanzado que ya no se pudo echar para atrás. Entonces el presidente dijo, pues vamos a hacer un alimentador internamente, porque las condiciones que hay en Los Alcarrizos habría que apropiar mucha cosa para hacer otro tipo de modo de transporte. Y entonces se consiguió exitosamente. Eso va a ser exitoso porque como para recoger gente y ponerlo en una estación de metro estaría bien. Perfecto. Pero quedó una parte. Que es lo de las famosas rutas alimentadoras que nunca han existido. Exactamente. La del metro. Exacto. No han existido oficialmente. Aquello ya todo el mundo tiene cómo coger los motocitos o el carrito. Y entonces quedó dinero, porque esto es pequeño, esto creo que lo que tiene es 3 kilómetros. Ya. Y entonces quedó muy bien para hacer lo mismo en Santiago. Santiago tiene un poco más de justificación, porque no conozco a fondo, para decirte a ti, a la población, eso lo hace Urbe. Y cuando Urbe lo termina, lo hace en combinación con nosotros, porque finalmente la OPRE es la que lo opera. Ya. Es lo que ha operado, lo que han hecho. Yo no sé si finalmente lo de Santiago lo vamos a operar nosotros, pero tradicionalmente ha sido así. Y en Santiago se ajusta más porque va a sobrepasar el río. ¿Cuál sería la ruta precisamente del teleférico en Santiago? En Santiago
macro, Okay. van a unir la otra banda, la terminal de creo que la universidad, la UA, la terminal de la UA que está de la otra banda, Sí. con la cercanía de las universidades de UTES, De Loca UTES, Maima, Ucamaima, exactamente. y la Plaza Valerio y 2 o 3 puntos. Luz importante. Bueno, ahí se conecta con la Sadalá, sí, la circunvalación. Ahí luz importante. Ahora, dada esa situación, ahora hay que buscar un modo de transporte para mover la ciudad. Que no te dije ahorita cuando me preguntaste que por qué aéreo lo de Alcarrizos. los Alcarrizos, es por la misma situación de por qué no se piensa en metro en Santiago. Y es que ese tipo de terreno no es que no se puedan hacer, pero son terrenos arcillosos y la profundidad es alrededor de 20 metros por debajo que hay que hacerla. Okay. Entonces, eso nada más se hace con un tipo de máquina. Y eso tiene su complicación, porque cada estación tú tienes que bajar 20 metros. Sí. Entonces, no es lo mismo que subir 6 metros aquí en las Y elevadas. aquí esto es roca caliza. Aquí donde hay roca no hay problema, pero donde hay tierra, arcilla y muy ese débil. tipo, no se puede. No es que no se puede, se puede, pero se puede con un tipo de inversión ya que lo hace mucho más costoso. Viendo así panorámicamente, diría yo que Santiago también fue una de las primeras ciudades, primera incluso que Santo Domingo, en tener un elevado. Uh-huh. Ah, sí, que está frente. Frente a la Ucamaima. Sí. Y en el caso de nosotros los mocanos, contribuimos mucho con lo del tren, porque con nosotros se pudo unificar el tren que iba hasta La Vega con el de Santiago que iba a Puerto Plata. Que iba a Puerto Plata, exactamente. Porque eran diferentes. Eran Que diferentes. dicho sea de paso, me enteré viendo las informaciones de la historia del ferrocarril, que quien contribuyó a la construcción de ese ferrocarril hasta La Vega desde Samaná y luego hasta Moca fue un mocano. Sí, Riva. Gregorio Riva. Gregorio Riva. Que yo Que siempre pensé los que era veganos vegano. los veganos creen que era de ellos, pero era mocano. Era mocano. Era y la mocano. esposa. Yo de una manera muy jocosa, y eso hace 100 años más o menos, yo le digo, oye, pero cada vez que pasa 100 años traen una gente importante para hacer cosas importantes aquí. Ahora me va a tocar a mí. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y ahora poder incidir en también otra idea que se ha tenido con unir a Santo Domingo con el Cibao y a su vez con Puerto Plata y Manzanillo a través de un gran tren nacional. ¿En qué está esa idea? Esa idea está caminando. Hay una concesión que ahora se usa con otro término, que es alianza público-privada. Un fideicomiso. Exacto. Pero hay una concesión legal que la tiene una empresa, y esa empresa ha ido allá. A veces se pierden, ahora tienen como 2 meses que no van, pero nosotros tenemos allá 2 estudios, por lo menos del tren de Jaina a Santo Domingo, Santiago. Ya. Tenemos 2 estudios con todo. Uno de ellos se llegó a tener listo para licitarlo, porque eso se tuvo al hacer. Esos estudios nosotros se lo ofrecimos, le dijimos Claro. que Sería interesante. sería interesante, y ellos cogen ideas, dejan ahora con el término de la nueva empresa que dio origen el decreto de la nueva compañía, que la nueva empresa que va a hacer dependencia del Ministerio de la Presidencia. Sí, el Ministerio de la Presidencia. Eso como que reorienta un poco la cosa, y entonces debe ser esa la causa de que ellos no hayan vuelto. Pero allá hay muchas cosas de eso, hay muchos estudios hechos, hay muchos estudios. El estudio que va a San Luis, eso está totalmente listo, y creo que hay un grupo económico local que está interesado en hacerlo. Mira qué bien. Y yo tengo ellos incluso tienen la maquinaria, porque ese tramo también es así, en arcilla, es un poco difícil y con un nivel freático comprometedor, muy alto.
muy alto. Y entonces creo que tengo la esperanza de que en cualquier momento el presidente esté anunciando ese tipo de acción, porque yo sé que ellos están muy interesados en hacer esa inversión. Es decir, el país está en manos de una gente que quiere resolverle el transporte masivo a las grandes ciudades. Nosotros estamos en la disposición de hacer, de contribuir, de hacer grandes cosas, pero lógicamente todo tiene un costo y todo tiene una limitación. Claro. El país no es un país rico, no puede coger, tiene que ir poco a poco. Pero creo que poco a poco Luis va a cumplir, y esa es la misión mía, de que en 2 años montar el presidente en el 9 y de montarlo en los Alcarrizos. Realmente a mí no me preocupa el tiempo, porque yo sé que se puede hacer en 2 años, en los próximos 3 años que resta, todas estas obras. El asunto es precisamente los recursos y la cantidad de obras con la cantidad de personal que pueda trabajar en ella al mismo tiempo. Esa es la única preocupación. Mira ¿qué hicimos con el tramo de los Alcarrizos? Pienso que van a trabajar alrededor de 30 empresas dominicanas todas al mismo tiempo. Es decir, porque son repetitivos, se van a hacer pilas, se van a hacer vigas, se van a hacer pilas, se van a hacer cabezales, y tú puedes poner uno. No hay que terminar una. No, venga, ponga, comenzar la otra. Haga esa 10 usted haga esta 10, usted haga esta 10, y entonces eso va a dinamizar mucho, no solamente la economía, sino que también va a dinamizar mucho la construcción. Nos va a dar un poco más de trabajo a nosotros, lo que tenemos que vigilar, supervisar y fiscalizar ese tipo de cosas, pero para eso se han contratado unas empresas de las mejores del país también. A ver si no escuché mal. Hay una idea en este caso sería de construir un metro en la 27 de febrero. He oído hablar de que va a salir desde los Alcarrizos también. He oído hablar que va a salir desde la Winston Churchill hasta la Plaza La Trinitaria, por ahí. ¿Realmente hay en proyecto para este gobierno la construcción de un metro o un monorriel en la 27 de febrero? Yo te acabo de decir que hay una nueva empresa, una nueva compañía. Que es la que... Una nueva oficina, porque no podemos decir es una oficina, una institución. Una institución nueva que se está encargando de ese tipo de planificación, okay. que no es la OPRE. No ahora, en el plan maestro de la OPRE, el eje de la 27 tiene toda la importancia, porque por ahí se mueve prácticamente el 40%. Porque yo conozco en el proyecto original, que como te dije, estuve participando en la inauguración de las 2 líneas del metro como maestro de ceremonia, y en el plan maestro de la 27 es desde Jaina hasta la Plaza de la Bandera, y de la Plaza de la Bandera toda la 27 hasta Boca Chica, hasta el aeropuerto, que sería hasta Boca Chica, que sería el punto final. Exacto. Pero hoy escuché una vez desde la Máximo Gómez hasta la Trinitaria. No, esos son tramos. Esos son tramos. Puede ser tramo que ellos hayan decidido que pueden hacerlo. Pero a mí me que todas estas obras, desde la concepción inicial, están hechas de este a oeste, pero no hemos visto una innovación exceptuando la Máximo Gómez, que entiendo por qué la Máximo Gómez, porque es la única ruta que cruza la capital desde el malecón hasta el interior de la isla, pero luego soluciones norte-sur y viceversa no la hemos escuchado. Bueno, pero prácticamente una solución norte-sur de la gente que usa este tipo de modo de transporte es la de San Luis. No, pero yo digo aquí en el distrito. Te va cogiendo. En el distrito. Es un proceso, porque estas obras, hay que hacer una red, como tú vas a Nueva York, como tú vas a París. España. A España, pero tú vas una a una. Ya. Es decir, lo que debe venir ahora, atendiendo a la mayor demanda, potencial de demanda que tiene, para mí es la de San Luis, es San Isidro.
para unirla con la línea 2 y que esa ruta llega hasta Sanssouci. Exactamente. Yo pienso que el país puede meterse en eso. Ahora, yo quiero que al término de este programa pudiéramos dividir un poquito la cosa. Una cosa son las planificaciones y las intenciones y otra cosa son las ejecuciones. Nosotros vamos a ejecutar la línea de los Alcarrizos y en 2 semanas ya estamos trabajando físicamente. Mira, si hay una cosa que nos satisface a nosotros del caso tuyo en la OPREP, es precisamente darle continuidad a esas obras, independientemente de la parte política. Porque al fin y al cabo es la ciudadanía la que va a disfrutar de ese servicio y cada quien que lo haga va a tener su sello. Antes de pedirnos, yo quiero que tú escuches algo, a ver qué te recuerda esto que yo quiero que tú puedas sintonizar. A ver si los muchachos me tienen listo para escuchar el audio y me diga qué tú piensas de eso. Yo te iba a decir el himno del colegio, yo te lo iba a cantar antes de tú ponérmelo. Sí. Oye, ¿cómo encontraste eso? Mira, qué bien. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué tú piensas de eso? Mira, es en ese lugar donde nosotros estudiamos, mi formación, yo se la debo en un 80% a ese lugar. Porque de verdad, en mi casa atendían a uno, pero mi casa era una casa de negocio. Mi mamá tenía negocio, mi papá tenía negocio. Yo me formé en ese colegio. Y le agradezco muchísimo a esos momentos que nosotros no lo veíamos bien en los niveles de exigencia. Como muchacho al fin. Como muchacho al fin, pero la verdad es que se trata de un colegio. Ayer vi yo una nota que anda circulando en las redes ahí con una correa. Dice, a este artefacto le agradecemos muchísimas cosas buenas. Bueno, la verdad que nos sentimos muy bien. Sí, gracias. Nos recuerda a nosotros nuestra profesora, la señorita Virginia Ferreira, ya fallecida, que fue precisamente la motivadora de crear un centro educativo como el más mejor de la República Dominicana, en formación humana y en formación también desde el punto de vista intelectual. La verdad que... Y de avanzada, porque acuérdate en aquel entonces, recuérdate del Club Cultural Social. Exactamente. Rafa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Y la verdad que tiene la responsabilidad de dejar el sello marcado como Mocano al fin en esta obra y en esta oficina de la OPREP. Así será, con Dios delante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes. Nos encontramos la próxima semana en su programa Glosa con J.M. Hidalgo. Hasta la próxima. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.